Tome su asiento, por favor. Y abra su Biblia en Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Y vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, verso 38 y 39. Los músicos toman su asiento, por favor. Cristóbal, si me sube un poquito más, por favor. Gracias. Hebreos, el libro de Hebreos, gracias. Capítulo 10, verso 38 y 39. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Solo Freddy Droguet lo tiene. Usted me tiene que responder con un amén bien grande, porque mire, cuando usted se queda así calladito, usted está expresando que no tiene hambre, que no tiene sed, que la palabra hoy día no vino con disposición, pero cuando usted participa, cuando usted responde a la palabra, Dios se vacía su palabra en su pueblo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuántos lo tienen? Amén. Hebreos, capítulo 10, 38 y 39. Dice así la palabra. Leámoslo todos juntos, ¿le parece? Hebreos 10, 38 y 39. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Diga conmigo: yo no soy de los que retroceden. Lo vamos a decir de nuevo: yo no soy de los que retroceden. Escuche, los que retroceden, dice la palabra, retroceden para perdición. Mire qué fuerte. La palabra es: si usted retrocede, escuche, si usted retrocede de donde usted ha llegado en el Señor, usted pierde. No pierde Dios, no pierde la iglesia, no pierden los hermanos, sino que el que pierde es la persona que está retrocediendo. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted deja de orar? ¿Qué es lo que pasa cuando usted deja de leer la palabra? ¿Qué es lo que qué le pasa cuando usted deja de asistir a su casa de paz? Usted retrocede. Y cuando usted retrocede, usted pierde. Dice: retroceden para perdición. Pero dice que no somos de esos, sino que somos de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, diga conmigo: yo no retrocedo, sino que permanezco en fe. Amén. Por eso que es tan importante la fe, porque la palabra dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, cuando usted es una persona llena de fe, usted no retrocede. Hay un eslogan, me parece que es o es una película, que es: retroceder nunca, rendirse jamás. Y se puede aplicar muy bien a esta palabra, ¿cierto? Porque dice: nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que permanecen en fe. Amén. ¿Me está siguiendo? Ahora, estamos compartiendo una palabra que el Señor habló fuertemente a mi vida la semana pasada, que teníamos que seguir compartiendo este mismo tipo de palabra, porque esta palabra lo que hace es edificar. Hay palabras que nos desafían, que nos animan, pero hay palabras que ponen un fundamento firme. Amén. Y esa palabra, la que pone un fundamento firme, es la palabra y es el evangelio de la cruz. Porque cuando nosotros estamos fundamentados en la cruz, entonces nosotros tenemos una vida victoriosa. Amén. ¿Qué es lo que pasa en la vida del creyente? En la vida del creyente hay altos y hay bajos.
hay momentos de gloria con Dios, pero hay momentos también de tristezas, de pruebas, de tribulaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene en esos momentos de prueba, de tribulación, de enfermedad, de angustia? Es la palabra de fe. Es declarar que aunque yo no lo esté viendo con mis ojos físicos, las promesas del Señor, dice, son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las promesas de Dios van a permanecer para siempre. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mi palabra no pasa. Entonces, cuando estamos fundamentados en la cruz y fundamentados en la palabra, dice la Biblia, pueden venir ríos, tormentas, puede venir un vendaval, pero si estamos fundados sobre la roca que es Cristo, nosotros no vamos a retroceder en nuestra fe. Amén. Entonces, dice la Biblia, el justo vivirá por fe. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, que nosotros somos justificados por la fe. Usted no necesita hacer buenas obras para un día usted llegar al cielo. Cuando usted le va a predicar la palabra a alguien, frecuentemente me dicen, pero es que yo no le hago mal a nadie. Si yo vivo una vida tranquila, nunca he matado, nunca he robado, nunca le he hecho daño a otra persona, entonces mi pasaje al cielo está asegurado. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y todos necesitamos la salvación. Ahora, ninguno de nosotros puede pagar el precio de la salvación porque es demasiado alto, es demasiado costoso. Por esa razón, Cristo vino a la tierra, murió por nosotros y ahora nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios, por la fe en Él. Amén. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo creo que el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz es suficiente y eso me da salvación, usted automáticamente, dice la palabra, usted es salvo. Dice, no por obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino que por la gracia y por la pura misericordia del Señor. Amén. Entonces, más el justo por la fe vivirá, quiere decir esto en primer lugar. Pero en segundo lugar, también quiere decir que la persona justa, o sea, nosotros, amén, somos justos delante de Él. Él nos justifica, no por lo que hagamos, sino que por su gracia, Él nos justifica. Amén. Entonces, el justo por la fe vivirá. Ahora, usted cuando vive, usted come. Usted necesita para vivir, necesita dinero, usted necesita vestimenta, usted necesita estudio, usted necesita casa. Entonces cuando dice, más el justo por la fe vivirá, quiere decir que si usted es una persona de fe en el Señor, no en su propia capacidad. Si usted es una persona de fe en el Señor, usted nunca le va a faltar nada de lo que usted necesite. Amén. La palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente, o sea, a sus hijos mendigando el pan. Entonces, cuando usted es una persona de fe en el Señor, usted puede vivir a través de esa fe. Amén. Y la palabra dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Quiere decir que si usted retrocede, ¿retrocede en qué? En la fe que usted tenía. Si usted retrocede en la fe, dice la Biblia, no agradará a mi alma. Ahora, esto se lo uno a otro versículo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, mientras usted es una persona de fe, usted agrada a Dios. Mientras usted es una persona de fe, usted vive por fe. Amén. Y usted no retrocede en la fe. Ahora, dice la Biblia, pero nosotros no somos de los que retroceden. O sea, eso me está dando a entender que hay gente que sí retrocede. Hay gente que ha venido a la iglesia, ha estado aquí 3, 4 domingos, un mes, me han dicho, pastor, me quiero congregar con usted. Y luego ocurre algo, retroceden. Pero usted que está aquí, usted es de los que no retroceden. Amén. Amén. Usted no retrocede. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, si usted retrocede, ¿en qué? Usted retrocede en la fe. Ahora, eso tiene un resultado, se llama perdición. ¿Perdición de qué? Usted va a perder lo que podría haber ganado a través de la fe. Y usted puede perder lo que ya ganó por la fe. Si usted retrocede, lo puede perder. Una persona que ha salido del alcoholismo y ha venido a Cristo, cuando retrocede, vuelve a caer.
Y cuando retrocede, vuelve a la vida anterior. Y una vez que volvió a la vida anterior, es muy difícil salir de ahí, ¿o no? Entonces nosotros tenemos que ser personas que no retroceden. Amén. El domingo hablamos acerca del evangelio de la cruz, que dijimos que se oponía al evangelio light que vive mucha gente. Vimos que el Señor demanda algunas cosas de nosotros para llamarnos discípulos y las vamos a repasar en esta mañana. Número 1, dice que Él vino a traer espada, separación. Él dijo, yo no he venido, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, he venido para traer espada. Y dijimos que lo que hace la espada es separar, es romper, es destruir algo. Amén. Entonces Él viene con la espada del Espíritu, dice la Biblia, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que discierne, que penetra, que rompe, que corta. Amén. ¿Me está siguiendo? Entonces Él va a sacar y Él va a separar de nuestra vida lo que a Él no le agrade. Ejemplo, pecados ocultos, adicciones, relaciones tóxicas, malos deseos, el espíritu de rebeldía y de independencia. Esas son cosas que Él viene a cortar de nosotros. Amén. Porque nos hacen mal. Cuando Dios pone una prohibición en su palabra, dice no cometerás adulterio. Alguno podrá decir, bueno, el Señor me aguó la fiesta, porque hay tantas mujeres por ahí, ¿por qué tengo que estar solamente con mi mujer? Eso no es que Dios te quiere acabar con tu diversión. Lo que Dios quiere es protegerte. Cada vez que Dios pone una prohibición, es porque Él sabe lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros rompemos esa prohibición. Entonces, no es que Él ponga una prohibición para jodernos la vida a nosotros o para que no nos divirtamos, sino que Él sabe que las consecuencias de romper ese mandamiento va a traer maldición a nuestra vida. Amén, ¿me está siguiendo? Entonces de ahí que Él viene a traer espada, separación, viene a sacar las adicciones, las relaciones tóxicas, los malos deseos, todas esas cosas. Él viene con su espada. Número 2, no podemos ser discípulos a menos que lo amemos a Él más que a nadie. Vimos que en Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Usted quiere ser digno del Señor? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Usted quiere ser digno de Él? Entonces usted tiene que amar más a Dios, más que a su papá, más que a su mamá, más que a sus hijos, a su hija, a su amigo o a su amiga, a cualquier familiar o cualquier posesión. Si usted no es capaz de decir, Señor, yo te amo más a ti que a todo lo demás, dice la Biblia, no es digno de mí. Es duro, ¿ah? Número 3. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, si yo no llevo la cruz, yo no puedo ser su discípulo. Eso es muy fuerte, porque la cruz es un elemento de muerte. Llevar la cruz quiere decir que yo voy cargando detrás de mí todo el tiempo un elemento que yo sé que me va a dar muerte. Cuando Jesús cargaba la cruz, Él sabía que en ese madero Él tenía que morir. Ahora Jesús nos está diciendo a nosotros, si alguno no es capaz de tomar su cruz y seguirme a mí, no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Y compartíamos el otro día de que ese no es un mensaje atractivo, ¿verdad? Cuando usted viene a la gente y le predica, bueno, tienes que tomar tu cruz, tienes que seguir a Cristo, tienes que amarlo a Él más que a tu familia, más que a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tu suegra. Si tú no eres capaz de hacer eso, eso es más fácil, ¿no? Si tú no eres capaz de hacer eso, dice la palabra, no eres digno de mí y no eres digno de ser mi discípulo. Amén. Entonces debemos tomar nuestra cruz. Y en la cruz debe morir mi propio ego, mis deseos egoístas, mis sueños egoístas. ¿Cuántos de los que están aquí tienen sueños? Usted tiene sueños. Ahora yo le digo, Dios cumple sueños. Pero hay un predicador, un pastor, se llama Dante Gebel, que a mí me gusta muchísimo. Y dice que un sueño noble es el que involucra el bienestar de alguien más. Un sueño noble es el que involucra el bienestar de alguien más. Mi sueño es que esta sea una iglesia grande, poderosa. Ese es mi sueño personal. Ahora, mi sueño involucra el bienestar de alguien más.
porque involucra el bienestar de las personas que van a llegar a la iglesia, que van a conocer al Señor, matrimonios restaurados, finanzas restauradas, amén. Gente que fue abusada en el pasado, gente que ha pasado millones de problemas, que reciba un refrigerio del Señor. Eso es un sueño noble. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son sus sueños? ¿Su sueño involucra el bienestar de alguien más? Si su sueño no involucra el bienestar de alguien más, entonces no es un sueño noble. Por lo tanto, Dios no participa de ese sueño. Qué difícil, ¿cierto? Hay gente que dice, no, yo tengo el sueño de ser un predicador y llenar los estadios. Pero, ¿sabe? Hay mucha gente que dice eso, pero ¿sabe por qué lo desean? Porque les gusta el glamour. Se ven a sí mismos en una plataforma saliendo a un público que lo está aplaudiendo a él. A esa persona nunca se le va a cumplir ese sueño, porque no involucra el bienestar de otros, involucra su propio ego, su propio yo. Por eso que hay iglesias que siempre se van a quedar así chiquititas y nunca van a crecer, porque no están guiadas por hombres que tienen que estar clavados en la cruz. Amén. En la cruz, ¿qué debe morir? Deben morir mis pecados, debe morir mi rebelión. Pablo dijo, con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y dio su vida por mí. Entonces Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, yo estoy crucificado. O sea, es un hombre muerto caminando. Amén. Y hablamos también acerca de Simón de Cirene, y algo que me gustó mucho es que Simón significa el que oye y obedece. O sea, cuando tú tomas la cruz, eres una persona que estás oyendo y obedeciendo. No solamente estás oyendo porque quieres satisfacerte a ti mismo, sino que estás oyendo y obedeciendo. O sea, decimos, tenemos que orar y usted va y ora. Tenemos que ayunar y usted va y ayuna. Y usted es una persona que tiene el oído afinado para escuchar la voz de Dios. Muchas veces decimos, pero es que yo no oigo la voz de Dios. Pero es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y sabe lo que pasa? Tenemos los oídos tapados con basura, con pecados. Tenemos los oídos tapados con deseos de la carne, que es lo que vamos a ver hoy día, con deseos pecaminosos. Entonces, obviamente, Dios está hablando siempre y Él habla siempre al mismo volumen, habla fuerte. Pero nosotros nos tapamos los oídos con tanta basura, con tanto pecado, con tantas cosas que a Él no le agradan, que no le podemos escuchar a Él. Entonces decimos, Señor, tengo este problema, tengo esta debilidad, tengo esta dificultad, y Dios nos está hablando, hijo, esta es la solución, pero Él nos está hablando y yo no lo estoy escuchando, no porque Él no me esté hablando, Él siempre nos va a hablar. De hecho, Jesús es la palabra viva, y una palabra que se habla siempre la podemos escuchar si tenemos nuestros oídos activados y sin basura. Amén. Entonces Simón significa el que oye y obedece, y él tuvo 2 hijos, dice la Biblia, y los nombra Rufo y Alejandro. Rufo, el que es pelirrojo, y Alejandro, el protector. Esto es, si usted oye y obedece, usted va a engendrar algo que siempre va a estar cubierto por la sangre de Jesús, pelirrojo, y siempre va a estar protegido por él. Amén. Entonces, cuando el Señor nos habla, es para siempre, 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 para nuestra propia protección. ¿Cuántos dicen amén? Y lo cuarto que vimos es la renuncia. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si yo no renuncio a todo lo que yo poseo, no puedo ser discípulo de Él. Eso es fuerte. Eso quiere decir que si en algún momento, nosotros en los momentos de adoración somos muy atrevidos, le decimos, Señor, yo soy tuyo, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo, pero viene el Señor y le pide su casa. Y usted dice, pero Señor, si es mi casa, bueno, pues no me dijiste que todo es mío. Viene Dios, le dice, pero tienes que empezar a diezmar. Y usted dice, no, pero ¿cómo si? ¿Y no que era todo es mío? Ni la 10ª parte somos capaces de darle al Señor, vamos a ser capaces de darle al Señor todo. ¿Dónde la vieron? ¿Dónde la vimos? Entonces, tenemos que ser gente que es capaz de renunciar a todo lo que posee. Y con renunciar a todo lo que se posee, no estoy hablando solamente de cosas materiales, estoy hablando de vidas. Cuando yo estaba estudiando bioquímica, yo
quería tener un laboratorio, quería hacer investigación científica, quería tantas cosas. Y el Señor cuando me llamó me tiró los sueños por allá y me dijo, pero tú me vas a servir a mí. Y recuerdo, el día que nos ungieron como pastores con mi esposa, vino Bastián, el hijo del pastor Félix, de mi padre espiritual, y me empezó a profetizar. Y me dijo, tú has dicho en tu corazón, Señor, ¿para qué estudié tanto si después iba a ser pastor? Y el Señor me respondió y me dijo, porque te voy a poner delante de gente muy inteligente, a la cual tú le tienes que hablar en su nivel para poder llegar a ellos. Se cree inteligente. Y ha sido así. Ha sido así. Entonces, ahora escuche, cuando usted es capaz de renunciar a sus sueños, Dios lo involucra a usted en los sueños de Él. Ahora, los sueños de Dios son más grandes que sus propios sueños. Amén. Dice la palabra, porque pensamientos de bien y no de mal son los que tengo para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Entonces, cuando le decimos, Señor, yo renuncio a mis sueños, Dios dice, muy bien, tú renuncias a tus sueños, yo te doy los míos. Y eso te va a dar una realización personal que ninguno de tus sueños egoístas puede lograr. Amén. Entonces, dice la Biblia, ahora lo estoy uniendo esto con lo que leímos ahora de Hebreos. Decía la palabra del Señor, por esto muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con Él. Cuando la gente es confrontada con la palabra de la cruz, con la palabra de la renuncia, con la palabra de que tienes que dejarlo todo, con la palabra de que te tienes que separar de relaciones tóxicas, de relaciones peligrosas, de gente que te lleva por el mal camino. Cuando tú eres una persona así, solamente ahí quedan poquitos. Dice la palabra del Señor, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con Él. Y eso es el evangelio de la cruz. Ahora vamos a seguir con esta misma temática. Ahora, la pregunta que quiero responder en esta mañana es, ¿cuáles son las causas por las cuales uno quiere volverse atrás? ¿Por qué hay gente que quiere volver atrás? Porque hay gente que una vez que ha conocido al Señor, que ha experimentado su amor, porque hay gente que ha venido a los pies de Cristo, que el Señor les ha hecho un milagro, o les ha sanado a algún familiar, o ha restaurado el matrimonio, sus finanzas, porque hay gente que quiere volver atrás. Quiero que vaya por favor al libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11. Verso 1 al 9. Números 11, 1 al 9. ¿Lo tiene? Amén. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto a través de Moisés,
eran como 3 millones de judíos. No eran unos poquitos, no era un grupito como el que estamos aquí, ni 500 ni 1000, eran 3 millones de personas. O sea, era todo una nación caminando. Eso debe haber sido algo realmente impresionante, ¿sí o no? Muy impresionante. Y esa gente tenía que comer, esa gente tenía que beber agua, esa gente tenía que vestirse. Y dice la palabra del Señor que todo el tiempo que los israelitas estuvieron en el desierto, su vestido no se echó a perder, su calzado no se desgastó de forma sobrenatural. Dios los mantuvo. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos salieron, llegaron a un momento en que ya no tenían provisiones para comer. Llegó un momento en que ellos ya no tenían nada con que alimentarse. Y dice la palabra que el Señor enviaba todas las mañanas algo que se llamaba maná. ¿Sabe lo que significa maná? Maná significa, ¿qué es esto? Porque cuando los israelitas vieron esa cosa que descendió ahí, ¿qué es esto? Maná. Entonces ellos comenzaron a comer eso. Dios le dijo a Moisés, yo les estoy dando maná. Y el maná es una comida celestial, es algo sobrenatural, es algo que no es natural. Amén, ¿me está siguiendo? Y resulta que cuando los israelitas dice que comían maná todos los días, o sea, maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la cena. Al día siguiente, maná al desayuno, maná al almuerzo, maná a la cena. Y todos los días maná, 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 maná. Y de ahí viene el grupo musical Maná. No, mentira. El punto es el siguiente. Ellos comían todos los días eso. Un día se les ocurría, vamos a hacer pan amasado, pero de maná. Después había un grupito de colombianos que dijeron, vamos a hacer arepas de maná. Después estaban los judíos italianos, dijeron, vamos a hacer pizza de maná. Estaban los gringos, vamos a hacer hamburguesa de maná. Y maná todo el día, a toda hora, todo el tiempo. Y cuando uno come la misma comida todo el tiempo, se empieza a aburrir un poquito, ¿no? ¿Qué sería de usted si usted todos los días comiera, no sé, porotos, garbanzos? A mí me encantan los porotos. Mi esposa hace unos porotos espectaculares, hermano, con longaniza, con pulpa de cerdo. Que a todo eso hace harto tiempo que no me hacía. Pidiendo perdón acá adelante. Y... Haceme porotos mejor. Partiste a la casa, haceme porotos. Y se me fue la onda lo que estaba hablando. Bueno, el punto... Gracias, maná. Entonces, ¿qué pasa cuando usted come? Ese plato puede ser uno de mis preferidos. Y al primer día voy a estar... porotos. El segundo día... Y al tercero voy a decir, ¿otra vez poroto? Y al cuarto voy a ir poroto y comen. Y la otra receta, ¿qué te pasó? Y al quinto, y al sexto, y al séptimo. Y un mes comiendo poroto, hermano, ya... Me imagino es mi casa, una bomba de gas que en cualquier momento explota. Llega alguien, prende la luz, ¡pah! La chispa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está comiendo lo mismo todos los días, se chorea. Entonces yo puedo entender un poco al pueblo de Israel que estaban diciendo, estamos cansados, aburridos de este maná. Y empezaron a acordarse en su mente de Egipto. Y empezaron a decir, en Egipto teníamos carne, en Egipto teníamos pescado, en Egipto teníamos puerros, ajos, cebollas. En Egipto yo tenía todo lo que yo necesitaba, comía pescado, pan de balde, tenía todito. Y en este desierto solo maná. Y sabe, eso le desagradó al Señor. Porque ellos no les agradó que dijeran eso, sino que empezaron a quejarse. La queja es algo que usted hace en secreto. La queja es algo que usted hace con gente con la que usted tiene confianza. Se empiezan a quejar, empiezan a murmurar. Si el pueblo hubiera ido a Moisés directamente a decirle, Moisés, estamos muy agradecidos con el Señor que nos sacó de Egipto y nos ha dado este maná maravilloso, pero ¿sabes qué? Quisiéramos que el Señor pudiera cambiarnos el menú un poquito. Eso es otra manera, pero ellos fueron a quejarse en secreto. Ya estamos aburridos de este maná y empezaron a recordar Egipto. Egipto en la Biblia simboliza el mundo.
Egipto en la Biblia simboliza nuestra vida anterior. Egipto en la palabra simboliza lo que yo era antes de conocer a Cristo. Egipto simboliza lo que yo era antes de haber recibido la libertad de Dios. Egipto simboliza donde yo estaba esclavo del pecado, donde yo estaba haciendo ladrillos y construyendo pirámides. Eso significa Egipto. Pero ellos empezaron a recordar que en Egipto también tenían algunas cositas bonitas. Usted me dirá, pero pastor, ¿sabe qué? Desde que estoy en la iglesia ya ni a una fiestecita voy. Pastor, desde que estoy en la iglesia, ¿sabe qué? De repente tengo ganas de irme de parranda y borrarme un día y meterme en la droga y meterme en el alcohol. Y si una vez nomás, pastor, si se podrá. Y después me arrepiento. No se puede. Pero esta gente empezó a recordar a Egipto y empezó a anhelar Egipto de vuelta en su corazón. El problema es el corazón. Ahora mire, dice el versículo 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Escuche, hay personas en su vida que a usted lo van a alejar de Dios. Hay personas, hay extranjeros, y no estamos hablando de otras naciones, porque extranjero viene de extraño. Va a haber gente en su vida que van a ser agentes extraños que le van a decir, pero si una cervecita no te va a hacer nada, Freddy. Pero si un cigarrito, si después te arrepentí y listo. La sangre de Jesús nos lava y nos limpia todo pecado. 2 Padre Nuestro, 3 Ave María y estamos dados. Entonces hay gente, hay influencias extrañas, extranjeros. Dice que tuvieron un vivo deseo. La gente que no conoce al Señor siempre tiene un vivo, mal deseo para las cosas del mundo. ¿O no? Dice, un vivo deseo. Y eso te empieza a contagiar. Dime con quién andas y te diré. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia, el que se junta con sabios, sabio será. ¿Y qué dice la otra parte, amor? Júntate con necios y serás quebrantado. El que se junta con sabios llega a ser sabio, pero el que se junta con necios no solamente llega a ser necio, sino que es quebrantado. Y quebrantar algo significa romper algo. Y ese algo después para arreglarlo es muy complicado, muy difícil. ¿Me está siguiendo? Entonces hay gente que lo va a querer contagiar de cosas que no convienen. Hay gente que sencillamente nosotros debemos cortar. Hay gente que le rodea, que le incita con sus deseos a que usted vuelva a lo que dejó. Y usted tiene que aprender a poner límites. Mire, dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Me está entendiendo? Usted está en el mundo, pero usted no es del mundo. Usted es un extranjero en el mundo. Amén. Ahora, hay algo que a mí me gustan mucho y admiro mucho las monjas católicas, porque es una vida constante de una renuncia tan grande, porque ahí hay gente que ama al Señor con todo su corazón y renuncian al matrimonio, renuncian a vivir una vida con su familia y se van y se enclaustran. Eso es algo muy bonito, es algo muy hermoso, pero creo que es una mentalidad equivocada por la sencilla razón de que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Uno no pone la luz y la esconde. No, uno la pone en un lugar que tiene que alumbrar. Uno no toma la sal y la guarda. Dice la Biblia que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. ¿De qué nos vale a nosotros ser creyentes, ser cristianos, si no estamos afectando a nadie?
si no le estamos dando sabor a la vida de nadie, si no estamos alumbrando a la vida de nadie, si no le estamos predicando a nadie, entonces usted es una persona que está inserta en el mundo, pero usted no pertenece a él. Amén. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de la manera de pensar de este mundo. Estamos hablando de los paradigmas mentales que tiene la gente a su alrededor. De eso estamos hablando. Amén. Alguien dirá, pero si yo soy del mundo, no soy de Marte, no soy de Venus, no soy extraterrestre. Si somos todos mundanos, del mundo, de la tierra terrícola. Pero no somos parte del sistema de pensamiento de este mundo. Amén. Entonces hay gente extranjera que te va a querer presionar para que tú vuelvas atrás. Entonces ahí es cuando yo tengo que poner límites. A lo mejor hay personas que no voy a poder cortar en mi vida porque hay una relación familiar o hay una relación laboral y no las puedo sacar así como así. No corresponde. Pero sí le puedo decir, oye, espérate un poquito. Yo soy una nueva persona, ahora tengo a Cristo en mi corazón. Por favor, te pido que me respetes en esta área y no vuelvas a molestarme. Nosotros tenemos que poner los puntos sobre las íes, amén. Eso de dar la otra mejilla, eso funciona, pero para el hermano. A su hermano es a quien usted tiene que perdonar. Pero si viene alguien de afuera y le quiere hacer dañar, y lo quiere hacer retroceder, usted tiene que ser violento, amén. Y tiene que decirle, mira, hasta aquí llegaste. ¿Tú quieres mi amistad, sí o no? ¿Tú quieres que yo sea una persona que esté cerca tuyo, sí o no? ¿Nos hace bien esta relación, sí o no? A mí no me está haciendo bien. A ti yo sé que te hace bien, porque yo te estoy afectando con mi luz que el Señor ha puesto en mí. Vamos a poner un límite. Tú me vuelves a molestar y vamos a ver lo que ocurre. Entonces tenemos que ser gente violenta, amén. ¿Sabe? Porque el mundo es muy persuasivo. El espíritu del mundo es algo atrayente, es algo que te envuelve, es algo que comienza a cegar tus sentidos. Ya empiezas a pensar, a dar cabida. La Biblia dice, ni deis lugar al diablo. No le des lugar. No le des lugar, no anides pensamientos de fornicación, no anides pensamientos de adulterio, no deje que se incuben los huevos de áspides ahí. No comiences a incubar pensamientos de volver atrás, de volver al mundo, de que ¿qué me puede hacer una copita de vino? La Biblia dice, no mires al vino cuando rojea. ¿Sabe por qué? Porque a uno le dan ganas de ponerle más. Entonces hay que tener cuidado, amén. Un puro amén. ¿Sabe lo que ellos querían? Lo que los israelitas, ¿sabe lo que estaban pidiendo? Estaban pidiendo carne. Y sabe, más adelante, no lo vamos a leer, pero dice la Biblia que Dios dijo, carne quieren, carne van a tener. Les voy a mandar tanta carne, dice textual, que hasta les va a salir por las narices. Se enojó Dios. Dios se enoja. No, si Dios es amor. No, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la Biblia en hebreo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Wow. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Dios dijo, les voy a mandar carne. Y se van a hasta el hartazgo le voy a mandar. Y Moisés dijo, Señor, ¿y de dónde vamos a sacar carne? Señor, no hay vacas aquí en el desierto, no hay bueyes. Y dice la Biblia que Dios envió un viento y envió codornices, animalitos que son pajaritos, ¿verdad? Y yo estaba leyendo la Biblia y dice que eran 2 codos de altura. Me fui a la NBI y decía 1 metro de altura. Imagínese, lleno de pajarracos ahí, muriéndose, y 1 metro de altura. Los judíos, ¿cómo caminaban ahí así? Yo creo, entre plumas. Y se comieron hasta que se hartaron. Y yo imagino que después no, dice la Biblia, cada uno pudo recoger 10 montones. Usted me dice, 10 montones, eso no me dice nada, pastor. Yo le voy a decir, cada uno recogió 2 toneladas. Cada uno. Imagine la cantidad de codorniz. Ahí ya se chorearon del maná, pero empezaron a hacer codorniz asada, codorniz frita, guiso de codorniz, cazuela de codorniz, hasta que se hartaron, codorniz al horno, de todo, pan de codorniz, terrible, hasta que se hartaron. Y la carne en las Escrituras, escuche, simboliza la naturaleza pecaminosa, caída del hombre que lo arrastra al pecado.
Cuando en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se habla de la carne, está hablando de la naturaleza pecaminosa caída que me arrastra al pecado. La carne son los deseos que hay en mi interior. Vuelvo al versículo de Hebreos, que me quieren tirar para atrás. Es lo que me quiere volver a llevar cautivo al pecado otra vez. Esa es la carne. ¿Me está escuchando? Amén. Esa es la carne. Es algo interior, algo que está dentro de nosotros. Es la naturaleza pecaminosa caída del hombre. Ahora, en fácil, ¿qué es la carne? Escuche, eso le va a servir mucho. Todo lo que no es espíritu es carne. El hombre es tripartito. Usted lo tiene que saber. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué es el hombre? Espíritu, alma y cuerpo. Esto yo siempre lo digo, no porque crea que usted no entiende, sino que porque está comprobado que mientras uno más reitera la misma información, más va quedando grabado en uno. Amén. Entonces escuche, el hombre, ¿qué es el hombre? El hombre es un espíritu que habita un cuerpo y que se relaciona y percibe el mundo exterior a través de un alma. ¿Me escuchó? El hombre es un espíritu que habita un cuerpo y que se relaciona y percibe el mundo exterior a través de un alma. Entonces, cuando nosotros decimos el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y decimos que la carne es todo lo que no es espíritu, ¿cuántos elementos quedan además del espíritu? 2, el cuerpo y el. Entonces, carne es cuerpo y alma. ¿Está aquí? Esto es importante para su crecimiento espiritual. Todo lo que no es espíritu es carne. Y si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que no es espíritu es carne, entonces el alma y el cuerpo son la carne. ¿Está aquí? ¿Qué es el alma? El alma es el asiento de las emociones, la mente y la voluntad. Eso es el alma. Emociones, mente y voluntad. Entonces, escuche, ¿dónde es que se libra la batalla en nuestro interior? En el alma, en la mente y en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una persona que fue alcohólico por muchos años? El cuerpo le empieza a pedir alcohol. Una persona que fumó durante muchos años, el cuerpo le empieza a pedir tabaco. Y eso empieza a hablarla al alma. Y el diablo empieza a enviar pensamientos y voces. Tómate esta copa de vino. Ya se la tomó. Y empieza a traer recuerdos y sugerencias. Pero mira, esa compañera de trabajo está Mahoma. Y el diablo le empieza a soplar y decirle cosas. Mira ese celular que está ahí, está bonito. Y el ladrillo que tenés tú, cámbialo. Nadie se va a dar cuenta. Empieza a leer el diario en el trabajo. Si no, tu jefe no se da cuenta. Llega tarde nomás a tu pega si da lo mismo. Son sugerencias que empiezan a contaminar nuestra mente, nuestra alma. Amén. Ahora, entonces usted ya sabe que cuando usted comienza a sentir esos pensamientos y esas voces que lo quieren hacer volver atrás, todo está en el campo de batalla de su mente. Y eso es carne. Cuando usted empieza a desear volver a Egipto, eso está aquí. Y eso está aquí, en el corazón, en el alma. ¿Está escuchando? Ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Sabe? Le digo porque eso es algo con lo cual usted va a tener que luchar toda su vida. Cuando usted viene a Cristo, la carne no desaparece. Escuche, dice la Biblia que el viejo hombre es crucificado, pero la carne está ahí. O sea, la naturaleza pecaminosa está ahí.
¿Me está entendiendo? Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para vencer eso? Porque yo sé, aquí hay gente en esta mañana que en la semana ha estado batallando con esa clase de pensamientos. Hay gente aquí en esta mañana que en la semana tuvo deseo de volver atrás, que en la semana tuvo deseos de pecar, que en la semana estuvo dando cabida a pensamientos, a sentimientos, a emociones que no son de Dios. Pero ahora, ¿cómo nos sobreponemos a esto? Quiero que vaya por favor al libro de Romanos, capítulo 8, verso 5, rapidito. Romanos 8, 5. Romanos 5. Romanos 8, discúlpeme. Romanos 8, 5. ¿Lo tiene? Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuche, primero, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Si usted es una persona carnal, va a estar todo el tiempo pensando en carnalidad. Si usted es una persona que ama las cosas de la carne, siempre su cabeza, sus pensamientos los van a estar llevando cautivo a las cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Ahora dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo usted se ocupa de la carne? Alimentando la carne. ¿Cómo usted se ocupa del Espíritu? Alimentando el Espíritu. ¿Cómo usted se ocupa de la carne? Mucha televisión, mucho internet, mucha junta con personas que no le convienen. Y esa carne empieza a ser alimentada y usted comienza a desear volver a Egipto. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice, los que son del Espíritu se ocupan de las cosas del Espíritu. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Dice, los designios de la carne, o sea, los mandatos de la carne son enemistad contra Dios. O sea, cada vez que en tu carne tú estás dudando, cada vez que en tu carne tú estás dando cabida a pensamientos que no son de Dios, los designios de esa carne son ponerte en enemistad con Dios, enemigo de Dios. Amén. Enemigo de Dios. Y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿vamos a vivir una vida que agrade a Dios o vamos a vivir una vida que agrade a la carne? Vaya por favor a Gálatas 5. Está Romanos, Corintios, 1 de Corintios, 2 de Corintios y Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la, no los satisfagas. O sea, yo soy dueño de qué cosa voy a satisfacer. Amén. Dice, no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu Dios está hablando, es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, uno quiere servir al Señor, uno quiere agradar a Dios, pero la carne está ahí. ¿Me está entendiendo? La carne te está diciendo, no, vamos a tomarnos un copetito. Verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
Verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Le voy a leer otra versión. Dice: las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, las obras de la carne, se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es, si usted es una persona que anda en la carne, si usted es una persona que alimenta su carne, usted va a tener lo que se llama los frutos de la carne. Los frutos de la carne. Y dice la Biblia, dice que los que practican tales cosas no heredarán, escuche, no heredarán el reino de Dios. Y no está hablando de algún día ir al cielo. El reino de Dios, dice la Biblia, no es comida ni bebida, sino que es gozo, paz en el Espíritu Santo. Dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, si usted practica y usted da fruto a las cosas, a las cosas de la carne, usted va a llevar una vida sin poder. Usted va a llevar una vida sin paz. Usted va a llevar una vida sin gozo. ¿Qué es lo que pasa cuando usted peca? En el momento que usted está pecando, usted está sintiendo: ¡ay, qué rico se siente esto! Pero después, ¿qué es lo que viene? La condenación. Y usted comienza a caminar una vida sin poder, a caminar una vida sin unción. Usted ora y nada sucede. Usted echa fuera demonios y nada sucede. Usted empieza a diezmar y nada sucede igual. ¿Qué es lo que está pasando? Las obras de la carne traen inefectividad a su vida. Por eso dice que los frutos de la carne dan lugar a la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. Usted camina una vida en el Señor sin poder y sin efectividad. Ahora, hay cosas bien terribles acá que yo espero que usted no la esté haciendo. Pero hay cosas que pareciera que no son tan importantes, pero lo son. Ejemplo: discordia, fruto de la carne. Esposo y esposa que no se toleran. Discordia, celos. Las mujeres son muy celosas, ¿no? Es que celo santo, ¿no? ¿Qué celo santo? No hay fornicario santo, no hay adúltero santo. Es celo y punto. Eso usted no lo debe tener, amén. Arrebatos de ira. Eso es algo muy común, ¿o no? Arrebatos de ira. Rivalidades, disensiones, envidia, borracheras y otras cosas parecidas. Los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora, sabemos qué es la carne. Sabemos que es la naturaleza pecaminosa caída. Sabemos qué frutos da la carne. Ahora, ¿cómo vencemos la carne y cómo llevamos una vida de victoria en el Señor? Vuelva a Romanos 8. Estábamos delante en Romanos, ahora volvemos a Romanos 8. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Uno al 3 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Diga conmigo: yo estoy en Cristo Jesús. Por lo tanto, ninguna condenación hay para mí. ¿Estamos claros con eso? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La clave está en el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche, hay dos leyes. Hay dos leyes que usted va a obedecer sí o sí o sí. Dos leyes, no 3, ni 4, ni 5. No, hay dos. Una es la ley del Espíritu de vida. Escuche, esto es importante. Una es la ley del Espíritu de vida y la segunda es la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas leyes hay? Una es la ley del Espíritu de vida y dos, la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando la carne está viva y yo comienzo a satisfacer esa carne, todo mi ser comienza a ser gobernado por la ley del pecado y de la muerte. Escuche, la ley del pecado y de la muerte es una ley. No es una opción, es una ley. Usted comienza, escuche, y una ley es muy importante. Las leyes son las que rigen un país. Las leyes son las que establecen los castigos para la gente que quebranta esa ley. Ahora, si yo estoy bajo la ley del pecado y de la muerte, cuando yo no sigo al pecado, el mismo diablo se encarga de ponerme a mí en la cárcel. Es una ley. Pero hay una ley mayor, escuche, hay una ley mayor, es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Hay una ley mayor y se llama la ley del Espíritu. Entonces el apóstol Pablo dice, no satisfagan los deseos de la carne, no caminen conforme a la carne, no caminen conforme a la ley de la carne, caminen conforme a la ley del Espíritu de vida. Dice la palabra del Señor, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado del poder del pecado y de la muerte. Es una ley que viene para liberar. Es una ley que viene para romper cadenas. Es una ley que viene para transformar tu vida. Es la ley del Espíritu. ¿Me está escuchando? Es la ley del Espíritu. Mire, vaya al versículo 9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, escuche. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Wow, o sea, si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en mí, ese mismo Espíritu me va a dar la habilidad, me va a dar la facultad, me va a dar el poder de yo vencer el pecado. ¿Cómo se vence la carne? Mediante la ley del Espíritu. Los que son de la carne piensan continuamente en las cosas de la carne. Tienen celos, pasan borrachos, disensiones, herejías, etc. Pero los que son del Espíritu de Dios piensan en las cosas del Espíritu de Dios. ¿Cómo usted va a vencer la carne? Metiéndose con las cosas de Dios todo el tiempo. Y entonces si el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, y créanme que para resucitar un muerto tiene que haber un gran poder. Dice la Biblia, el mismo Espíritu vivificará mi cuerpo mortal. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús. A usted lo va a vivificar, le va a dar nuevas fuerzas, lo va a levantar, lo va a empoderar, le va a decir sí se puede, sí puedes vencer el pecado, sí puedes vencer la fornicación, sí puedes vencer el adulterio. Y usted va a decir, pero Señor, hay una ley, es la ley del pecado y de la muerte que está en mí. Y Él dice, mi sangre te hace libre. Mi Hijo Jesús murió en la cruz para darte libertad de esa maldita ley. Y ahora tú te riges por la ley del Espíritu de vida de Dios. Y cuando usted comienza a caminar mediante esa ley, le llega todo lo que esa ley dice que le tiene que llegar. Wow. Y usted comienza a ser bendecido por Dios. Usted comienza a ser sanado por Él. Sus finanzas comienzan a ser restauradas porque está operando en una ley superior. Es una ley superior.
dice verso 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18, escuche. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pasen los músicos, por favor. La aflicción que tú estás pasando hoy día, que te ha hecho pensar en volver a Egipto, no es comparable con la tierra prometida que te espera. No hay comparación entre lo que estás pasando hoy, que te está haciendo dudar y queriendo hacer volver atrás. No hay comparación, escucha, no hay comparación de lo que tú estás pasando hoy en tu vida. No hay comparación con lo que Dios tiene preparado para ti en el futuro. Tienes que sembrar para el Espíritu. Amén. Ahora escuche, usted dice, pero me siento demasiado débil, pastor. Verso 26, dice, y de igual manera, escuche, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Es en su debilidad en que el Señor viene y lo fortalece. Es cuando usted está flaqueando que usted puede clamar a Dios y decirle, Abba, papito, socórreme, ayúdame. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo usted vence la carne? Con la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo usted vence la carne? Escuche. Crucificándola. Gálatas 5:24, escuche lo que dice, vamos a terminar. Dice, pero los que son de Cristo, ¿usted es de Cristo? Le pregunto otra vez, ¿usted es de Cristo? Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando usted le vengan ganas de pecar, cuando usted sienta que quiere volver atrás, háblele a su carne y dile, estás crucificada, estás crucificada, estás crucificada, no tienes poder. Yo me rijo por la ley del Espíritu de vida, no tienes poder sobre mí. ¿Sabe para qué sirve la carne? Para ser sacrificada. ¿Sabe para qué sirve la carne? Para ser crucificada. La carne solamente sirve para ser puesta en el altar. Los sacerdotes en el antiguo pacto solamente ponían carne en el altar y fuego. ¿Sabe lo que significa eso? Que nosotros ahora como creyentes del nuevo pacto tenemos que crucificar y sacrificar nuestra propia carne.
Tenemos que sacrificar el yo. Tenemos que sacrificar el egoísmo. Tenemos que sacrificar nuestros propios deseos pecaminosos y decirle: Señor, yo no tengo fuerzas para esto, pero es tu gracia la que me sostiene. Es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia, es tu gracia. Cierre sus ojos, por favor. Y póngase de pie. Dice la Biblia: el ocuparse del espíritu es vida, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Cuánto tiempo está pasando en el internet? ¿Cuánto tiempo está pasando viendo la novela? Carne. Ya no me está gustando esta iglesia, pastor. Me gusta que me hablen de fuego, de poder, de unción, de gloria, de reino. ¿Sabe por qué usted está en esta iglesia? Porque usted necesita todo el consejo de Dios y no solamente lo que le gusta escuchar. ¿Cuánto tiempo pasa usted en las cosas de la carne? ¿Cuánto tiempo usted pasa sembrando en su mente, en su cuerpo? ¿Y cuánto tiempo pasa sembrando para las cosas del espíritu? Todo depende de a quién usted alimente. Si usted comienza a ver que le están empezando a faltar las fuerzas en Dios, si usted comienza a ver que está pecando, que está siendo llevando cautivo a algo que usted no quiere ir, es tiempo en que usted reflexione y diga: ¿a qué le estoy dando más tiempo en mi vida? ¿A las cosas de la carne o a las cosas del espíritu? Los que os ocupan de las cosas de la carne no heredarán, no heredarán. Métaselo en la cabeza. Por más que yo le ore, por más que yo le imponga manos, usted no va a heredar el poder del reino de Dios, a menos que usted decida en su interior crucificar esa carne. Usted no va a tener una vida espiritual exitosa en el Señor a menos que usted haga una decisión. Puede venir Benny Hinn a imponerle manos. Puede venir el apóstol Guillermo Maldonado en persona a orar por usted. Y usted va a seguir viviendo la misma vida de derrota de siempre. A menos que usted en esta mañana haga una decisión y diga en su corazón: Señor, yo estoy cansado y estoy harto de esta vida. Yo estoy cansado y estoy harto de vivir en la carne. Yo estoy cansado y estoy harto de hacerle caso a mi mente, de hacerle caso a mis deseos. Estoy harto, estoy harto, estoy harto y estoy harto. Cuando usted toma una decisión y esa decisión se mantiene firme, no fluctuante, no un día sí, un día no, firme, hay algo que se llama determinación. Usted no puede ser un cristiano espuma. Usted no puede ser un cristiano espuma. ¿Me escuchó? La espuma se desvanece con el viento. Usted tiene que ser un cristiano sustancia. Sustancia, sustancia. Usted tiene que ser un cristiano de fundamento. Usted tiene que ser un cristiano sobre el cual Dios comienza a edificar un edificio espiritual que no se mueve, sino que va cada vez creciendo, 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 alcanzando propósitos en Dios, alcanzando metas en Dios. Usted tiene que decidir en esta mañana si va a seguir siendo el mismo carnal de siempre, o va a ser un hombre espiritual, o va a ser un hombre de Dios, va a ser un varón de Dios, va a ser una mujer de Dios. Padre, en esta tarde, Señor, yo he sembrado tu palabra en corazones abiertos y en corazones cerrados. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que en este día tu palabra comience a florecer, comience a dar fruto, comience a permear el corazón. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo yo declaro, Señor, que la semilla de tu palabra
comienza a germinar, comienza a germinar, comienza a germinar, comienza a romper paradigmas mentales, comienza a romper autosuficiencia, comienza a romper orgullos. Hay algunos que aún dicen: no, yo estoy bien, no, yo estoy súper, no necesito esta clase de palabra, yo estoy bien. El orgullo es fruto de la carne. La rebelión es fruto de la carne. Él no quiere una partecita de ti, Él quiere todo de ti. Él quiere todo de ti. Rendición incondicional, rendición total. Padre, yo declaro en esta mañana en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo está obrando. Tu Espíritu Santo está transformando. Tu Espíritu Santo está obrando cambio. Tu Espíritu Santo ahora mismo comienza a romper paradigmas mentales. Comienza a romper costumbres de pecado. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, yo veo cómo se empiezan a secar en el Espíritu. Veo plantas que se comienzan a marchitar. Veo plantas que comienzan a marchitarse. Es la carne que comienza a secarse. Es la carne que comienza a morir. Es la carne que comienza a morir. Hay una batalla, hay una pelea dentro de tu corazón, en tu ser y en tu mente. Es algo que está muriendo. Es algo que está muriendo. Está siendo crucificado. Es algo que duele también. Rendición. Rendición. Quiero que estén todos con sus ojos cerrados, aún los músicos. Y si usted ha estado peleando con este tipo de pensamientos, nadie esté mirando, quiero que levante su mano derecha y vamos a orar. Ahora mismo. Usted no va a pasar adelante, porque nadie debe ser avergonzado, pero usted debe hablar en su corazón con usted mismo y decir: necesito esto, estoy batallando con esto. Levante su mano como señal y vamos a orar y decirle: Señor, pero usted tiene que tener un clamor dentro suyo. Usted tiene que tener un clamor, un gemido. Usted tiene que desearlo desde su espíritu. Si usted no lo desea desde su espíritu, nada va a ocurrir. Esto es un tiempo para que usted clame a Dios y le diga: Señor, o resolvemos esto de una vez, o yo voy a secarme en mi interior. Señor, resolvemos esto de una vez. Resolvamos esto de una vez. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, aquí están tus hijos que han reconocido en este día, Señor, que han estado luchando en sus mentes, en su carne, Señor. Pero yo ahora declaro que el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, rompe toda cadena, rebate todo argumento mental en contra de la unción, en contra de la palabra, y comienza ahora a permear el corazón, el alma de tus hijos. Padre, yo declaro en esta tarde, Señor, que viene un renuevo de tu Espíritu sobre sus vidas. Viene un renuevo, viene un renuevo, viene un renuevo, viene un renuevo, viene un renuevo en el nombre de Jesús. 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 El Espíritu de Dios está obrando transformación y cambio. El Espíritu de Dios está tratando fuertemente. El Espíritu de Dios está trabajando. El Espíritu de Dios está obrando. Está obrando.
está obrando. Está obrando. Gracias, Jesús. Vamos a adorar al Señor. Y en el espíritu de adoración vamos a ofrendar a nuestro Dios. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Señor, te amamos. Te adoramos. Prepare su ofrenda mientras tanto. Te adoramos, Señor. En tus brazos encuentro refugio. Te adoramos. En tus brazos encuentro mi paz. En tus brazos encuentro descanso. En tus brazos encuentro mi paz. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos, Señor, estas ofrendas delante de ti. Padre, en este día tú nos has hablado, Señor, y yo ruego, Padre amado, que tú recibas esta ofrenda en los cielos. Señor, que depositamos en la tierra, tú la recibas en los cielos, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, y a través de la expresión de esta ofrenda, Señor, cuando vamos entregando, cuando pasemos el altar a entregar esta ofrenda, Señor, queremos decirte que te entregamos también todo nuestro corazón y nuestra vida. Señor, queremos decirte que en ti queremos encontrar refugio y paz. Señor, que en ti queremos encontrar intimidad. Esa intimidad que no hemos tenido. Esa intimidad que nos ha sido robada. Señor, nos hemos ocupado de las cosas de la carne. Pero en este día te decimos, Señor, queremos volver a la intimidad contigo. Queremos volver al secreto de Jehová. Queremos devolver a la oración. Señor, queremos volver a estar en el allí contigo. Queremos volver a dar el tiempo del Espíritu, sembrar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. En tus brazos encuentro mi paz. En tus brazos encuentro descanso. En tus brazos encuentro mi paz. Lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Cántele al Señor, iglesia. Lo que deseo es ser Ser uno contigo, Señor. contigo y vivir en intimidad.
conocerte más, quiero conocerte más. Voy en pos de ti, Dios, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Voy en pos de ti, Dios, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Voy en pos de ti, Dios, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más. Voy en pos de ti, Gracias, Padre. ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor? Por su misericordia, por su amor, por lo que Él nos ha hablado el día de hoy. Amén. Quisiera saber en esta mañana si hay testimonios. ¿Quién tiene un testimonio? Me levanta una mano. ¿Hay testimonio por acá? ¿Testimonio por acá? ¿No? Hermana Anita, venga, por favor. ¿Dónde está la otra mujer? Bueno, mi testimonio fue en esta semana. Mis niños se me enfermaron de la guatita. Comenzó el lunes, el domingo el Felipe, el más chiquitito. Y el martes el Martincito, el más grande, empezó en la madrugada con vómito. Vomitó como 2 veces en la noche, con embarrar la pieza y todo. Y al otro día amaneció súper decaído. Incluso no quería ni levantarse, estuvo hasta las 5 de la tarde él en cama. Y no quería nada, ni pararse podía, porque tenía muchas náuseas y le dolía la guatita además. Y ya, cuando yo le dije a Felipe, el más chico, le dije, Felipito, hay que cuidar a tu hermano porque se siente mal, así que lo que necesite hay que ayudarlo. Ya me dijo él, me dijo, ay no, pero yo le conté, más encima anoche vomitó. Me miró con cara así como que era terrible lo que le había pasado al otro hermanito. Y me dijo, mamá, hay que orar. Me hizo así, el más chico. Entonces yo, sí, hijo, le dije, ya, sí, vamos a orar. Le dije, voy a terminar de hacer esto que estoy haciendo ahora y vamos a orar. Ya, al ratito me acordé de lo que me había dicho mi hijo chiquitito. Entonces yo le dije, ya, Pipe, vamos a orar por el Martín, le dije, porque se sigue sintiendo mal. Ya, partió para allá. Así que pusimos, yo le dije al más chiquito, le dije, pongamos las manitos en la guatita del Martín y cuando llore y usted esté de acuerdo con algo que yo le diga en la oración, usted diga amén. Ya, listo. Oramos los dos, pues, ya el Felipito decía amén, amén, a todo lo que yo decía. Y ya, pues, le declaramos que se sanaba en el nombre de Jesús, ya, amén. Y resulta que como a los 20 minutos, ya el Martín andaba saltando arriba de la cama. Así que estaban súper contentos ellos, pues, sobre todo el Martín, porque ya se sentía mejor. Y ya por la noche, ya estaban ya abajo, andaba jugando en el auto y andaba comprando. Y cuando volví le dije, chuta, ¿y tú no estabas ahí enfermo? Que ya andaba y se le había pasado todo. Y me dijo, sí, pues mamá, me dijo, ya me sané, me dijo, después que oraron, me dijo. Así que ahora nadie me puede decir que Dios no existe. Ah. Así que sí. Amén. Tiene un aplauso al Señor por... Amén. ¿No hay ningún otro testimonio? ¿No? Amén. Vamos a orar entonces para hacer despedida a nuestros hogares. Les recuerdo que este día miércoles es el servicio de dedicación de nuestro templo. Amén. Así que venga con su mejor tenida de punta en blanco, venga para acá, porque vamos a tener un tiempo de celebración. Luego del servicio vamos a tener un cóctel, así que va a ser un lindo tiempo con el Señor. Vamos a tener varias visitas, amigos, familiares que van a estar con nosotros. Amén, así que para que venga y usted dedique ese día para estar con el Señor. Amén. Ya después el 21 es feriado y si usted se tomó el 21 de trabajo, mejor todavía, ahí lo va a pasar bien, pero usted tiene que estar en su iglesia el día miércoles. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos. Padre eterno, gracias
por este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Señor, te honramos, te glorificamos, Señor. Padre mío, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que este pueblo está sellado y guardado por ti. Señor, toda enfermedad del diablo que ha querido afectar, Señor, a nuestros amados hermanos, en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, Señor, todo dolor, Padre, todo aquello que viene del maligno, Señor, todo aquello que es enfermedad, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprendemos toda enfermedad, Señor, declaramos que en nosotros hay salud divina, salud de reino. Padre, los hermanos que están sin trabajo o que están con problemas en sus trabajos, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que nuevos y mejores trabajos vienen sobre ellos. Padre, los que están pasando problemas financieros, económicos, declaramos la sobreabundancia del reino sobre sus vidas en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias porque esta iglesia cada vez va creciendo más, Señor. Pero Padre, yo te ruego que más que un crecimiento en número, hay un crecimiento en el Espíritu, Señor. Padre, para que sean edificados, creyentes sanos, creyentes rectos, Señor, no carnales, sino que gente del Espíritu que te ama, Señor, y que nunca más quiere volver atrás. Padre, gracias por este tiempo. Señor, ponemos delante de ti el día 20 de mayo, Señor, a las 7:30. Padre, ese servicio de dedicación sea lleno de tu gloria, sea lleno de tu presencia, Señor. Padre, que la palabra que va a ser predicada pueda llegar a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, y tu bendición, Señor, sea el broche de oro para lo que esta iglesia se está levantando. Padre, gracias te damos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor.